Esto es la masterclass de hoy que tratará sobre acústica y como menciona Antonio, pues contaremos con la presencia del profesor de acústica, de uno de los profesores de acústica en el máster, que es Rubén Picovila, que después nos ofrecerá una breve masterclass de una media hora. Primero vamos a ver una introducción al módulo de acústica en Console Multiphysics, pues para saber qué tipo de simulaciones acústicas podemos realizar, que son pues, las que se aprenderán en la asignatura de acústica del máster. Y también haremos un repaso a la programación académica del propio máster y concretamente a la asignatura de acústica. Una vez que terminemos esta parte de introducción, que me llevará aproximadamente una media hora, pues el profesor Rubén Picovila, uno de los profesores de la asignatura de acústica del máster, pues nos ofrecerá una masterclass que va a tratar sobre acústica termoviscosa y nos mostrará un ejemplo de cálculo de impedancia y referencia en un panel perforado. Muy bien, pues voy a comenzar entonces con un breve resumen del software de simulación que utilizamos, que es Console Multiphysics. Y este software nos sirve pues para realizar simulaciones en áreas muy diversas, que podemos agrupar en 4 grandes categorías, que son simulaciones de tipo mecánico, de flujo de fluidos, de electromagnetismo y de química o ingeniería química. El software, además, como también dice su nombre, está especialmente preparado para la realización de simulaciones multifísicas. En estos casos lo que tenemos son diferentes fenómenos acoplados, ¿no? Sin ningún tipo de, pues que podemos simular, sin ningún tipo de restricción en cuanto al número de acoplamientos que podemos hacer o la naturaleza de estos acoplamientos. Aunque podemos resolver problemas multifísicos, también podemos trabajar con una sola física, es decir, con una física única, no solamente flujo de fluido o acústica o el área que sea, ¿no? En ese caso, aunque trabajemos con una sola física, la ventaja que tiene es que el flujo de trabajo y las técnicas de modelado son las mismas independientemente de cuál sea las ecuaciones que estemos resolviendo, de cuál sea en el área de ciencia e ingeniería en el que estemos trabajando. Bien, pues Console Multiphysics, aquí viene un poquito más detallado, pues puede resolver modelos de flujo de fluidos, de electromagnetismo, de calor, de mecánica estructural, de química, ingeniería química, de acústica. Nos permite también escribir nuestras propias ecuaciones de unidades parciales y con el módulo de optimización, por ejemplo, también hacer cálculos de optimización de esos modelos que hemos creado en cualquiera de las otras áreas, ¿no? También permite conectar otro software externo como MATLAB, de forma que podemos controlar nuestras simulaciones en una programación general en MATLAB o crear nuestra geometría en un paquete CAD en el que solamos trabajar y después conectarlo con Console y hacer las simulaciones numéricas en Console Multiphysics. El resultado de toda esta, que se pueden combinar en Console Multiphysics, pues tenemos los propios modelos de simulación con las soluciones calculadas y las ecuaciones de las ecuaciones que hemos establecido. Podemos, a partir de esos modelos, generar aplicaciones, que tenemos diferentes opciones para suministrar a colaboradores de nuestra empresa o de nuestra organización o incluso a un público más general. Y podemos sacar todos los resultados e informes y gráficas que queramos de los modelos de simulación. Aquí pueden ver una serie de ejemplos destacados en áreas muy diversas, de forma que pueden comprobar cómo se puede utilizar, pues, tanto, por ejemplo, transferencia de calor para enfriamiento de un molde, donde tenemos aquí cambio de fase, radiofrecuencia para una antena helicoidal, en acústica, aquí tenemos el nivel sonoro de un altavoz, electromagnetismo, por ejemplo, un transformador, etc. Bien, la estructura del software es lo que vamos a ver ahora. Hay una plataforma principal que se llama propiamente Console Multiphysics y en esta plataforma principal tenemos estas herramientas que son el Model Builder, Application Builder y el Model Manager. El Model Builder nos sirve para crear y programar nuestros modelos de simulación. Ahí tenemos todas las herramientas para generar los modelos y ver también los estudios que vamos a realizar,
los resolvedores numéricos y los resultados, ¿no? Tenemos también el Application Builder para construir aplicaciones a partir de esos modelos que ya tenemos analizados. Y el Model Manager, donde tenemos una base de datos con los proyectos en los que estamos trabajando, con las diferentes simulaciones que ya hemos analizado y también, pues, donde los colaboradores pueden poner sus modelos, ¿no? Para distribuir esas aplicaciones tenemos varias opciones que son los productos de Console Compiler y Console Server, dependiendo de las opciones de cada usuario, ¿no? Y después hay una estructura modular, de forma que podemos ir añadiendo módulos dependiendo de las necesidades de cada usuario, ¿no? Estos módulos están agrupados, por ejemplo, tenemos módulos de electromagnetismo, módulos de mecánica estructural y acústica, módulos de flujo de fluidos y transferencia de calor, módulos de ingeniería química. Estos 4 primeros grupos son módulos de física, es decir, que añaden ecuaciones físicas clásicas y herramientas especializadas en el área concreta de ese módulo. Hay otros módulos multipropósitos que sirven para cualquier tipo de modelado, por ejemplo, el módulo de optimización o el módulo de cuantificación de incertidumbres, etc. Y otros productos, otros módulos de interfaz para conectar console con otro software. Por ejemplo, conectarlo con MATLAB o muchos de ellos son para conectarlos con otro software de tipo CAD. En la masterclass de hoy nos vamos a centrar en el módulo de acústica que está disponible en las licencias que utilizamos los alumnos y los profesores en el máster. Y hay una asignatura concreta de acústica donde se ven pues las funcionalidades y las herramientas y los modelos y la forma de crear las simulaciones dentro utilizando Console Multiphysics y el módulo de acústica. También, evidentemente, en combinación con los demás cuando haga falta, ¿no? Y ahora vamos a centrarnos más en la parte del módulo de acústica, es decir, qué herramientas y qué físicas tenemos disponibles en el módulo de acústica y que se estudian en la asignatura de acústica del máster. Lo primero que nos incluye el módulo de acústica son una serie de interfaces físicas con ecuaciones y herramientas particularizadas para muchos problemas de acústica diferentes. El software, con estas interfaces físicas, también gestiona la creación de la malla necesaria y los ajustes del resolvedor, aunque siempre podemos nosotros eso editarlo de forma manual. O sea, es una flexibilidad que nos da Console para crear no solamente una malla y unos ajustes de resolvedor, digamos, ya establecidos para cada física, sino que también los podemos modificar. Y el flujo de trabajo en acústica, pues es el mismo flujo de trabajo que se sigue para cualquier otra simulación física en Console Multiphysics. Entonces, una de las cosas que nos incluye el módulo de acústica es que tenemos, además del método de elementos finitos, que es el método numérico básico que utiliza Console Multiphysics, tenemos un método nuevo, que es el método de elementos de contorno, que es esencialmente útil en determinados casos en acústica. En acústica y en otras áreas, pero aquí se estudia dentro del ámbito de la acústica. Este método del aumento de contorno, una de las ventajas que tiene es que nos permite modelar de forma muy eficiente, por ejemplo, en contornos abiertos. Y además, el módulo acústica nos permite acoplarlo con el módulo, digamos, más general, que es el método de elementos finitos. De forma que hay una parte, por ejemplo, podemos tener una parte del modelo que la resolvemos con el método de elementos finitos, por ejemplo, el piezoeléctrico de un altavoz, y la parte ya, cuando la onda sonora se propaga en un medio abierto, la podemos modelar con el método de elementos de contorno, que es mucho más adecuado para contornos abiertos y menos costoso computacionalmente en esos casos. Eh, Hay una serie de interfaces físicas de presión acústica que se añaden al conjunto de ecuaciones que resolvemos en Console Multiphysics, que eh, esta depresión acústica lo que hacen es resolver, tenemos una ecuación para calcular el campo escalar de presión. ¿De acuerdo? Y también podemos incluir efectos no lineales en esa ecuación para la presión acústica. Bueno, el método, también hay un método específico para determinadas situaciones, por ejemplo, cuando tenemos un volumen muy grande, un dominio muy extenso, con
con longitud de ondas pequeñas, que es el método Galerkin discontinuo, y un método explícito en el tiempo, adaptado a ese método Galerkin discontinuo. Entonces, como pueden ver, los módulos, en este caso concretamente el módulo de acústica, no solamente añaden interfaces físicas nuevas, que se ven en la asignatura, sino que también tienen métodos computacionales nuevos y adaptados a esas físicas que se han añadido. Por ejemplo, esta interfaz con el resolvedor explícito basada en el método de Galerkin discontinuo, por ejemplo, se utiliza pues, para ondas elásticas en sólidos o ondas en materiales piezoeléctricos. Hay una serie de condiciones de contorno específicas para acústica, que también nos añade el módulo, y también fuentes de sonido pues, idealizados, por ejemplo, fuentes de tipo monopolar o dipolar o de cuadrupolos. Nos pone condiciones de contorno, especialidad para acústica de presión, por ejemplo, como paredes duras donde la onda rebota, y también condiciones para condiciones de simetría, condiciones periódicas. Tenemos condiciones de puerto, que esos puertos además pueden estar excitados, de forma que hay una onda que parte de esos puertos, etc. Hay interfaces físicas también que vienen en módulo para el caso de acústica de presión, o sea, donde seguimos calculando la presión, pero en el caso de alta frecuencia, hay dos interfaces especializadas, ¿vale? Voy un poquito más rápido. Para el caso de la interacción acústica-estructura, es decir, aquí lo que tenemos es un dominio sólido en donde resolvemos las ecuaciones de mecánica estructural que están presentes en la plataforma principal de Consol Multiphysics, o de forma más avanzada si tenemos un módulo de mecánica estructural, ¿vale? Y un dominio fluido, donde las vibraciones de esa estructura sólida van a generar una onda sonora. Del mismo modo, la presión de ondas sonoras que haya en el fluido pueden, llegar hasta la superficie del sólido y suponer una carga de presión que va a deformarlo. Entonces, ese doble acoplamiento entre la parte de mecánica estructural del sólido y la generación del campo fluido ya viene establecido por defecto cuando tenemos el módulo de acústica, ¿vale? Y entonces, la asignatura de acústica, pues se hacen algunos ejemplos de esta interacción acústico-estructura. Por ejemplo, es especialmente útil si estamos estudiando pues, la emisión de sonido por piezoeléctricos o, bueno, o por cualquier o magnetrodisctivo o electromagnéticos, ¿no? O por ejemplo, si queremos ver la emisión de ruido de una estructura que está vibrando, el ruido que genera esa estructura, debido a la aceleración estructural de las vibraciones. Esto lo podemos hacer, este estudio de interacción acústico-estructura en el dominio de la frecuencia o en el tiempo, y podemos incluir materiales isótropos, anisótropos, materiales porosos o materiales piezoeléctricos. Hay otras interfaces también del módulo de acústica específicas también para ondas elásticas en sólidos, en materiales porosos y en piezoeléctricos. ¿De acuerdo? También basadas en la formación de Galerkin discontinua y con un resolvedor explícito en el tiempo. Claro, por ejemplo, en el caso explícito en el tiempo, pues aquí lo que podemos tener son trenes de onda pues, con diferentes ondas, con diferentes longitudes de onda, ¿vale? En el dominio de la frecuencia, por ejemplo, evidentemente para cada frecuencia pues tenemos solamente un valor de longitud de onda, pero si lo hacemos en el dominio del tiempo podemos tener, por ejemplo, los fenómenos de dispersión de ondas y todo ese tipo de cosas. Y también podemos estudiar ondas en materiales porosos, que son estas interfaces de onda elásticas que se llaman en ese caso interfaces poroelásticas. Bien, cuando queremos resolver problemas acústicos en geometrías de dimensiones muy pequeñas, dimensiones reducidas, pues en esos casos tenemos que incluir los efectos de conducción térmica en el gas, y las pérdidas viscosas, ¿de acuerdo? Si no lo hacemos, tenemos una fuente de error muy grande y no pueden ser despreciadas
en esos casos, en esos casos que se llaman de microacústica. De hecho, el ejemplo que nos va a mostrar hoy el profesor Rubén Pico es un ejemplo que utiliza la interfaz de acústica termoviscosa en el modelo de un panel, en el modelado para la impedancia acústica de un panel perforado. Y veremos cómo se usa en la práctica. Claro, estos efectos hay que tenerlos en cuenta, pues, por ejemplo, para pequeños traductores como micrófonos, receptores pequeños, etc. En el dominio de la frecuencia, evidentemente, las ecuaciones están siempre linealizadas porque si no, no podemos calcular los dominios de la frecuencia. ¿eh? Y en el dominio del tiempo podemos modelar efectos no lineales. También hay unas interfaces aeroacústicas, donde aquí lo que se simula es la interacción de un flujo de fluido de fondo con el campo acústico, donde resolvemos las ecuaciones de Navier-Stokes o las ecuaciones de Euler si tenemos variaciones, si tenemos que tener en cuenta las variaciones de densidad en el fluido. Esto al mismo tiempo, esas ecuaciones para flujo de fluido, al mismo tiempo que resolvemos evidentemente las ecuaciones de ondas sonoras. Hay otras interfaces también especializadas para ultrasonidos y ecuaciones de ondas convectadas, ¿vale? Por ejemplo, para analizar dispositivos y procesos ultrasónicos, lineales transitorios. Es decir, podemos simular, hay una interfaz para ultrasonidos lineales transitorios, pero también hay otra interfaz especializada para propagación de ondas acústicas no lineales de gran amplitud. ¿De acuerdo? Y aquí lo que podemos también, hay una funcionalidad, por ejemplo, en esa interfaz para detectar la formación de ondas de choque. Eh, esto que hemos visto ahora, pues casi todo han sido las diferentes interfaces físicas con las ecuaciones y herramientas dentro de esa interfaz para esos casos concretos, por ejemplo, para acústica termoviscosa o aeroacústica, donde acoplamos con el flujo de fluido, etcétera. Pero hay herramientas generales que normalmente se pueden aplicar a todas las interfaces físicas. Por ejemplo, cuando queremos modelar dominios que son abiertos. ¿eh? Si tenemos, por ejemplo, aquí tenemos un altavoz que emite un sonido hacia un entorno abierto o indefinido, claro, no podemos resolver esos problemas con el método de elementos finitos en un dominio infinito, porque no es viable. Hay varias herramientas para simular ese dominio infinito, que es un dominio abierto. Por ejemplo, hay una herramienta que son las capas perfectamente ajustadas, que se ponen en los contornos del modelo, que se llaman PML, por las siglas en inglés, Perfectly Matched Layers. Eso es uno de los métodos que incluye el módulo de acústica, pero hay otros, por ejemplo, utilizar para la parte exterior el método de contorno, que ya he mencionado, o unas condiciones de contorno específicas que se llaman condiciones de contorno de radiación exterior. Además, también hay unas herramientas para, una vez que la onda ha llegado a una cierta distancia, a partir de esa distancia hacer un cálculo de campo lejano. ¿Vale? Y esos cálculos de campo lejano pues tienen también unas herramientas específicas de postprocesado para, una vez que tenemos la solución en nuestro modelo de elementos finitos, poder extrapolar la solución a ese campo lejano y visualizarla. Por ejemplo, el caso que tenemos aquí, tenemos un altavoz donde ahí pues se habrá estudiado la generación de la onda mediante el método de elementos finitos y después pues se ha hecho un cálculo del campo lejano y tenemos aquí pues una representación del patrón de radiación de campo lejano. Bien, casi finalmente, el módulo también nos proporciona unas interfaces para, en el caso que la longitud de onda sea mucho menor que las dimensiones geométricas, por ejemplo, en el caso de auditorios, teatros, salas, escenarios exteriores o medios subacuáticos, etcétera. En esos casos que la longitud de onda es mucho menor que las dimensiones geométricas, pues ya no tiene sentido resolver la ecuación de onda de presión como hacemos en los otros casos. ¿Qué es lo que se hace? Pues hacer la aproximación de trazado de rayos acústicos, aquí, igual que se hace en óptica, o otra opción intermedia,
es resolver una interfaz de difusión de energía, donde lo que vemos es cómo es la propagación de energía sonora, por ejemplo, dentro de una habitación o en diferentes estancias de una vivienda, ¿no? Eh, hay otros fenómenos que también más avanzados, que también podemos resolver con el módulo de acústica y que también con la licencia que tenemos para estudiar en el máster también podemos resolver porque podemos acoplar con el módulo de CFD, de flujo de fluidos computacional, de forma que ahí ya accedemos a un método híbrido aeroacústico donde podríamos calcular cuál es el ruido, ¿eh?, inducido por un flujo de fluido. O sea, es decir, el fluido fluye, como todos sabemos cuando escuchamos el viento, pues eso genera un ruido y podemos calcularlo. ¿De acuerdo? Eh, ¿Cómo se hace esto? Bueno, pues tenemos que utilizar el módulo de CFD para calcular el flujo turbulento, por ejemplo, con el método LES, que es el Large Eddy Simulation, donde calculamos los vórtices de mayor tamaño y promediamos los pequeños. Eso es la simulación LES, utilizando el módulo de CFD, y eso va acoplado a la interfaz de flujo aeroacústico que hemos visto antes, que nos proporciona el módulo acústico. Bueno, una vez que hemos visto pues todo lo que podemos hacer en acústica con Console Multiphysics y con el módulo de acústica, voy a hacer una breve, antes de darle la palabra al profesor Rubén Picó, que nos va a hacer el ejemplo de la masterclass, voy a hacer un breve resumen de la programación académica del máster universitario online en simulación numérica y ciencia e ingeniería con Console Multiphysics. Haciendo especial énfasis en lo que tiene que ver con la enseñanza de simulación en acústica. La cuarta edición ya está en preparación. En breve, en unas pocas semanas, se abrirá el plazo de preinscripción y de matriculación y irá desde octubre de este año hasta junio del año que viene. En este periodo de impartición de octubre a junio se ve una serie de asignaturas que tenemos divididas en tres grupos. Por un lado tenemos las asignaturas básicas que se ven en primer lugar en octubre, noviembre y diciembre de 2022. Y aquí lo que vemos son los fundamentos necesarios para realizar cualquier tipo de simulación numérica en ciencia e ingeniería, en el caso de Console Multiphysics, aunque evidentemente los métodos son compartidos con cualquier simulación, ¿no?, en otro software también. Aquí lo que veremos serán pues, los fundamentos matemáticos de la simulación numérica, que son necesarios saber para después utilizar eficientemente los resolvedores numéricos, ¿no?, el flujo de trabajo completo con el software Console Multiphysics, que tendrán disponible los alumnos, y modelado con la interfase física y matemáticas básicas dentro de las cuatro áreas grandes que he mencionado antes: mecánica estructural, flujo de fluidos y calor, ingeniería química y la otra, electromagnetismo. ¿Vale? Después de estas asignaturas básicas, tenemos en enero, febrero y marzo, ya en el año 2023, las asignaturas de aplicación, donde ya vamos a, digamos, aplicaciones más avanzadas dentro de las diferentes áreas, donde aquí ya tenemos las asignaturas de acústica, de electromagnetismo, de flujo de fluidos, de referencia de calor, y además utilizamos los módulos adicionales donde vienen todas estas herramientas avanzadas, por ejemplo, como el caso de acústica que les he mencionado antes. Aquí también se inicia el trabajo fin de máster. Todo el alumno hará un trabajo fin de máster que presentarán en junio al finalizar pues, el periodo de docencia. Y finalmente, en abril y mayo, tenemos el último grupo de asignaturas que son las asignaturas avanzadas. Aquí tenemos herramientas especializadas para el control de las simulaciones de Console Multiphysics, por ejemplo, mediante MATLAB, la programación de métodos Java para automatizar modelos y aplicaciones dentro de Console Multiphysics, los algoritmos de optimización con el módulo de optimización y sensibilidad y, por ejemplo, la construcción de aplicaciones y construir tu propia interfaz física especializada. Bien, las diferentes asignaturas son estas de aquí. Estas son las asignaturas básicas que se ven en octubre, noviembre y diciembre. Tenemos los fundamentos matemáticos, métodos básicos de flujo de trabajo en Console Multiphysics y después el detalle de la herramienta de geometría, de materiales y del mallado,
los estudios y resultados numéricos, junto también la presentación de resultados y las físicas y matemáticas básicas que podemos resolver. El segundo grupo de asignaturas de aplicación, que son de enero a marzo, pues aquí ya vemos los módulos concretos de los módulos principales en todas en las áreas fundamentales. Por ejemplo, mecánica estructural, mecánica de fluido y calor, electromagnetismo, ingeniería química y electroquímica, y aquí también tenemos la asignatura de la que tratamos hoy, que es la asignatura de acústica. Y también, dentro de este grupo de asignaturas tenemos un trazado de partículas que es aplicable también a muchas áreas diferentes. Por ejemplo, también es aplicable al caso de acústica, por ejemplo, porque podemos ver pues el movimiento de cómo afectan los campos sonoros al movimiento de las partículas, que se llama acustoforesis, que también lo vemos en la asignatura de trazado de partículas. Las asignaturas avanzadas son en abril y mayo. Tenemos estas de aquí, son constructor de aplicaciones, constructor de físicas, optimización de modelos, el uso combinado de MATLAB y Console Multiphysics y la programación de método Java para hacer un control avanzado también en Console Multiphysics. Bien, en lo que se refiere a la asignatura de acústica, es una asignatura de 2 créditos, los profesores de esta asignatura son Rubén Pico Vila de la Universidad Política de Valencia y Rafael Serra González de una empresa de acústica, que es Beima, que también está en Valencia. Y este es el temario de la asignatura. Pues aquí, que corresponde, como pueden ver, a lo que le he mencionado que tenemos disponible en el módulo de acústica. De todas formas, se ve unos fundamentos teóricos de acústica con los métodos y funcionalidades básicas de modelado en acústica y después se ven todas las interfaces físicas de acústica, los fundamentos de toda ella y claro, y con ejemplos prácticos y aplicaciones. No voy a repetirlo porque aquí pueden ver que están pues las que le he mencionado anteriormente, que están presentes en el módulo de acústica. Además de las asignaturas, cada alumno hace un trabajo fin de máster, y aquí tenemos 3 modalidades diferentes. Un trabajo fin de máster docente, donde el alumno hace un trabajo de fin de máster de los que propone el profesorado del máster, en la asignatura de su elección, en la que más le interesen. Hay un trabajo fin de máster propuesto por el alumno, o sea, tenemos también esta otra opción, de forma que el alumno propone el tema de su trabajo fin de máster y ya le asignamos un tutor entre el profesorado de las diferentes asignaturas. O, en tercer lugar, tenemos la posibilidad de hacer un trabajo fin de máster externo. Esto significa que tenemos empresas tecnológicas o centros de investigación que colaboran con nosotros en la tutorización de trabajo fin de máster y se pueden hacer un trabajo fin de máster en los temas de investigación de estas empresas. Aquí tendría el alumno un tutor de la empresa y un tutor de la empresa o del centro de investigación y un tutor académico dentro del máster. Para esta cuarta edición, la apertura del periodo de prescripción y matriculación pues será en abril 2022. Ya recibirán pues el anuncio de que se ha abierto el periodo y pues estará hasta el 25 de septiembre de 2022. Si necesitan más información sobre el máster, pues me pueden escribir a mi dirección de correo electrónica, que la tienen aquí, o pueden visitar la página web del máster. Y ahí hay un formulario de contacto, pues si nos quieren hacer alguna pregunta en concreto. Bueno, pues voy a hacer una breve muestra de lo que de una de las sesiones que vemos en el máster de simulación numérica. En particular, lo que vamos a ver hoy es un problema general. Bueno, vamos a ver las condiciones generales del módulo de acústica termoviscosa y vamos a particularizarlo, como ha comentado Emilio anteriormente, con un problema, un tutorial que está relacionado con la propagación de ondas sonoras en un panel perforado. ¿Qué tiene de particular el módulo de acústica termoviscosa? Bueno, pues es un módulo específicamente pensado para hacer la resolución de problemas en los cuales las pérdidas son muy importantes. Por ejemplo, en el caso de la izquierda, como veis, por ejemplo, en un móvil, en un altavoz que estuviera emitiendo ondas sonoras desde dentro del móvil y que tuvieran unos orificios muy pequeños, como los que se muestran ahí, pues la propagación de ondas hace que las pérdidas precisamente en esos agujeros sean muy importantes
y el tipo de mallado que hay que hacer es muy específico para poder resolver correctamente las ecuaciones de propagación. Otro problema típico y además muy frecuente en el caso de la acústica es, por ejemplo, la recepción de ondas sonoras en un micrófono. Lo que veis en la figura del medio es un micrófono que tiene unos ciertos orificios, un micrófono, por ejemplo, de capacidad, ¿no? Los de media pulgada suelen tener esa forma y tiene una cápsula en la cual hay unos orificios en los cuales se producen unas pérdidas. Evidentemente, esos orificios tienen un tamaño que es mucho menor que la longitud de onda en general, porque estos micrófonos permiten medir hasta muy baja frecuencia. Y si queremos resolver las ecuaciones de manera correcta, pues hay que utilizar el módulo de acústica termoviscosa que precisamente tiene en cuenta esas pérdidas que se producen en el contorno de las paredes, ¿no? De los orificios. Y a la derecha lo que veis es una reproducción del modelo que vamos a ver al final, que está relacionado con la propagación de ondas sonoras en unos dispositivos que se utilizan muy a menudo para la absorción, para controlar la absorción de las ondas sonoras. Y son paneles, normalmente de madera, pero puede haber de otros materiales, en los que se realizan perforaciones con una geometría específica, se sabe el radio adecuado para hacer la absorción, provocarla en el rango de frecuencias que más interesa y también con una distancia de agujeros adecuada. Entonces, lo que se muestra en la figura es una representación de la velocidad de propagación y se ve que efectivamente hay variaciones de la velocidad que son menores que la longitud de onda y por ello pues es necesario utilizar este módulo. Entonces, ¿cuál es la física que explica el tipo de problemas con los que nos vamos a enfrentar en este módulo? Bueno, pues básicamente se describe por medio del concepto de capa límite. Y la capa límite es una capa que está alrededor de los contornos que van a producir las pérdidas y que, bueno, pues tienen unas pérdidas bueno, son pérdidas viscosas y pérdidas por conductividad térmica que suelen ser importantes en función de cuáles sean las propiedades del fluido en el que se están propagando las ondas sonoras y también de la frecuencia. Como se puede ver, la capa límite viscosa y la capa límite térmica, las dos dependen de 1 partido raíz la frecuencia y cuanto mayor es la frecuencia, menor será la capa límite. En cambio, para bajas frecuencias, pues esa F va a ser muy pequeña y entonces la capa límite es muy grande, produciendo unas pérdidas tanto viscosas como térmicas que hay que tener en consideración. Entonces, los parámetros típicos de esta capa límite, pues como decía, son parámetros específicos del medio, como es la viscosidad dinámica o la capacidad calorífica a presión constante. Todas ellas van a describir cuáles son las pérdidas que se producen en el dominio de propagación. Esto, desde el punto de vista numérico, tiene consecuencias y es que hay que tener unas consideraciones específicas para la malla. En particular, se puede hacer un dominio general con 5 elementos por malla, que no es muy restrictivo, pero en las capas límite, en inglés boundary layers, pues hay que tener en cuenta esa malla de capas en la cual, pues alrededor de los dominios que van a estar que van a producir esas pérdidas, hay que tener en cuenta el número de capas que se van a considerar y específicamente el rango de frecuencia en el que vamos a hacer el cálculo. Bueno, también es cierto que el número de Womersley pues, permite hacer una evaluación de cuál es la validez del cálculo y que depende también del radio y de la capa límite viscosa. En particular, pues para una condición de deslizamiento, viene determinado por un coeficiente de Womersley que es adimensional menor que 0,1, pues hay que tener en cuenta esas consideraciones para que el cálculo sea válido. Muy bien. ¿Qué tipo de análisis se hacen con este módulo? Bueno, pues el análisis acústico es en fluidos newtonianos compresibles y siempre, por supuesto, con pérdidas viscosas y térmicas. La relación con el módulo de acústica tradicional, el básico, es que en este módulo son ecuaciones linearizadas de Navier-Stokes, que se resuelve la ecuación de continuidad, eso es igual que el módulo acústico básico, y en este caso se resuelve también la ecuación de la energía.
Entonces, de esas tres ecuaciones, las tres variables que quedan por determinar son la presión, la velocidad y la temperatura. Y se puede ver que, a diferencia del módulo básico, en el que solamente utilizamos ecuaciones lineales de primer orden, que resultan en la ecuación de ondas y que describen la presión y la velocidad, en este caso, por el hecho de aparecer la ecuación de la energía, también la temperatura es una variable significativa en el problema. Hay dos tipos de análisis, al igual que en el módulo básico se puede hacer dominio de la frecuencia con todas las opciones que permite, un cálculo armónico, modos propios, y las frecuencias propias se pueden estimar, pero también permite transitorios que son dependientes del tiempo, es decir, hacer cálculos para ver la propagación, cómo se desarrolla en función del tiempo. Es cierto que estos cálculos no suelen ser muy frecuentes porque, como veremos después, los cálculos con el módulo de acústica suelen ser bastante costosos y los transitorios también. Entonces, bueno, aunque las últimas versiones de COMSOL permiten ya hacer transitorios en este módulo, pues supongo que en las siguientes versiones de COMSOL se avanzará en este sentido. Bueno, una duda que surge a menudo por parte de gente que simulamos modelos acústicos es qué módulo hay que elegir para dar cuenta de las pérdidas. Entonces, una solución posible es precisamente utilizar este módulo, el módulo de acústica termoviscosa, que en el dominio de frecuencias pues presenta las siguientes características. Resuelve todo el conjunto completo de ecuaciones linealizadas, es decir, que es la más exacta, es la forma más exacta para poder resolver el problema. Es válida además para cualquier geometría y dimensión y además permite resolver de manera próxima a la teoría en cualquier rango de frecuencias, ¿no? No hay una restricción específica ni para bajas ni para altas frecuencias. ¿Cuál es la pega? Pues es una pega importante, aunque solo sea una, y es que es computacionalmente muy costoso. Entonces hay que ser muy cuidadoso para elegir en qué modelo se va a hacer la simulación. En cambio, hay otras opciones que muchas veces no se consideran, no son específicamente de este módulo, sino del módulo básico, pero que permiten resolver los problemas de pérdidas de manera mucho más sencilla. Por ejemplo, la acústica de región estrecha se utiliza un modelo semianalítico y que sirve para cualquier tipo de guías, que es el caso de la mayoría de los problemas que se resuelven en acústica. Permite también la resolución en todas las frecuencias y es preciso siempre y cuando la guía de ondas pues, sea alargada, es decir, que el radio de la guía sea mucho menor que la longitud de la guía. Es decir, no para orificios como estábamos viendo en el ejemplo anterior, sino para guías que tienen una longitud suficientemente grande. Hay otra opción un poco más costosa y es utilizar una impedancia de capa límite viscosa, que es una condición de continuidad, también en el módulo de acústica de presión, en el básico. Entonces, en este caso es una integración analítica en la capa límite, solamente en esa capa. Permite, a diferencia del anterior, hacer la resolución en superficies curvas y en guías de ondas también, pero no necesariamente cilíndricas. Es importante, eso sí, que no se superpongan las capas límites, que están dibujadas ahí en azul, es decir, si se tocaran, esta forma de resolverlo no sería válida. Y además, pues es válido para espesores de capa límite que no sean demasiado grandes, ¿no? En este caso, pues es válido este modelo. Bien, pues voy a pasar a explicar con esta transparencia el modelo que vamos a resolver, que es el modelo de un panel perforado con una distribución de agujeros circulares, como veis ahí, abajo a la izquierda, y lo que se trata es de hacer el control de la atenuación. Es decir, hay una onda que se propaga de izquierda a derecha con un cierto número de onda y para un panel con una cierta perforación pues se va a producir unas pérdidas entre la onda que incide por un lado y la onda que se transmite por el otro. Y esas pérdidas pues describen cuál es la capacidad de atenuación de ese dispositivo. Los efectos lineales son debidos a la conductividad térmica y viscosidad, es decir, que es necesario utilizar imperativamente el módulo de acústica termoviscosa. Y bueno, en este modelo veremos la representación de diferentes variables que suelen ser útiles para la caracterización de este tipo de sistemas.
Se puede utilizar también como condición de entrada la condición interior de impedancia en el módulo de presión acústica, como he dicho antes, aunque nosotros lo vamos a resolver con el módulo de termoviscosa. Muy bien, pues con esto acabo la presentación y voy a abrir el modelo que tenemos aquí. Bueno, voy a explicar algunas cosas, las he importado directamente del modelo, que básicamente todo lo que tiene que ver con el preprocesado, y lo que vamos a hacer es dedicar el tiempo de la masterclass al procesado y al postprocesado. Aún así, voy a explicar un poco el preprocesado y todas las variables que están definidas. Bueno, vemos el modelo es efectivamente este. Y aquí, bueno, llama la atención que la geometría no muestra un agujero, sino que muestra un cuarto del agujero, y como veremos después en las condiciones de contorno, lo que se ha hecho es aprovechar al máximo las simetrías que tiene el problema, que es una simetría pues, de espejo en el plano XZ y otra simetría de espejo en el plano XY. Entonces, con esas simetrías vamos a hacer algo que es muy importante en este modelo, que es reducir el coste computacional de un modelo termoviscoso. Eso sí es importante en cualquier modelo en general en COMSOL, y en particular en acústica, aún lo es más en un modelo termoviscoso, dado el coste computacional que tiene el cálculo. Bueno, las variables pues son variables geométricas, como es el orificio del radio, el espesor de la placa, que son dos variables importantes desde el punto de vista acústico para el diseño, y luego pues la distancia entre agujeros. En este caso, pues veis que no es una relación cuadrada, sino que tienen diferentes distancias la estructura de red. Vamos a definir también el tamaño del PML, que son los dos dominios que están definidos para poder absorber las ondas y únicamente evaluar cuál es la propagación de la onda en este orificio. Vamos a definir una frecuencia máxima de estudio. Esta variable es muy importante, que es eh, el tamaño de la capa viscosa. Exactamente, vamos a definir a partir de la frecuencia máxima. Esto está directamente relacionado con las ecuaciones que hemos tratado antes en la presentación, y como veis está la raíz de 1 partido de la frecuencia. Lo que hemos hecho aquí es considerar la frecuencia más restrictiva para asegurar que en este caso sería la menor, para asegurar que realmente pues, el cálculo se va a hacer correctamente. Después vamos a utilizar también la variable de la porosidad, que está en las ecuaciones de la capa límite, y las dos variables básicas del módulo de acústica, que son la velocidad del sonido y la densidad del medio. Como veis, son en ambos casos del aire. Es un problema que vamos a resolver en el aire, aunque se podría resolver para cualquier tipo de medio. Bien, bueno, vamos a pasar a ver directamente las condiciones de contorno y condiciones de dominio. Empezamos por el modelo termoacústico y voy a mostrar las ecuaciones en las que efectivamente se ven la velocidad, se ven la tensión, que está relacionada con la presión, y la temperatura. Son las tres variables básicas que aparecen y son las que se van a resolver en este problema. Hay por defecto siempre tres condiciones de contorno o de dominio. La condición de pared tiene que ver con el no deslizamiento, y las condiciones iniciales pues son las condiciones en un problema transitorio, aunque aquí vamos a resolver un problema en régimen armónico. Pues vamos a empezar por imponer las condiciones de simetría que he comentado con anterioridad, y esas condiciones de simetría son necesarias para asegurar que este modelo realmente reproduce por simetría de espejo todas las condiciones que vamos a considerar. Entonces, tenemos que empezar por asignarlas a las paredes realmente que están definiendo ese cuarto de modelo, que son todas estas en el plano XZ, y las que estarían por abajo, que son estas de aquí. Y eso permite hacer que el modelo realmente fuera como si tuviéramos un espejo por un lado y el otro espejo por el otro lado, por el otro plano, y reprodujera un cilindro con un dominio en un lado y el otro dominio en el lado, y los PMLs. Por tanto, estos dos dominios de aquí
representan los orificios de nuestro modelo. Además, naturalmente nos hará falta introducir la propagación del campo. El campo hay que decírselo de alguna manera, se puede hacer por medio de una fuente sonora. Lo que pasa es que muchas veces, y especialmente en este caso en el que vamos a tener condiciones de simetría y no queremos ver una fuente en particular, es muy útil utilizar el campo de fondo. Entonces, el campo de fondo podemos indicar una presión en concreto y podemos indicar la dirección de propagación, que como se puede ver, aquí sería pues la dirección Z. Pues en la dirección Z vamos a indicar cuál es la velocidad acústica propagada. ¿Vale? Bueno, en este caso pues vamos a hacerlo directamente con velocidad, porque así pues estamos dando la dirección de propagación y lo que vamos a hacer es indicar el dominio en el cual vamos a producir la emisión sonora, ¿no? La emisión sonora se produce en este dominio y se va a propagar y vamos a ver cuál es la propagación a lo largo del orificio y en el aire que va después del panel. Fijaos en una cosa, que el panel no está simulado. Estamos suponiendo que la madera estaría en la zona que no está simulada, es decir, esta de aquí, y precisamente estamos asumiendo que la impedancia acústica del modelo pues es muy grande, de manera que, perdón, del modelo no, de la madera es muy grande comparado con el aire, y entonces pues prácticamente no va a haber transmisión de propagación sonora del aire a la madera. Bueno, vamos a ver las condiciones de malla, que son especialmente importantes, por lo que comentaba con anterioridad. Son modelos que se tienen que tener en cuenta especialmente para hacer realmente una resolución válida en este tipo de físicas, ¿no? Entonces vamos a empezar por hacer una discretización, un tamaño general de malla en el que supondremos que el elemento máximo de la malla pues sea suficientemente pequeño, ¿no? Porque si es demasiado grande pues no vamos a tener problemas. Por ejemplo, en este caso pues es adecuado 1/3 del radio que vamos a simular, y el elemento mínimo, para que no sea excesivamente pequeño, pues lo podemos asociar a la capa límite, que es la condición más restrictiva. Podemos asumir que es pues el tamaño de la capa viscosa, la condición más restrictiva, dividido por 2. Eso sería pues un tamaño razonable para este tipo de modelos. Vamos a hacer una malla tetragonal libre, perdón, tetraedral, y vamos a asociarle también una distribución. Entonces, en la distribución, bueno, pues vamos a asociar a este tipo de elementos, vamos a poner un poco más de elementos de lo que pone por defecto y vamos a elegir pues todo el dominio, y al mismo tiempo vamos a generar una malla que tenga en cuenta la variación por fases, ¿vale? Es decir, que tenga un barrido suficientemente adecuado, y vamos a asegurarlo para todo el dominio en el que vamos a calcular, ¿vale? Eso lo podemos hacer en All Domains. Entonces ya tenemos el tipo de malla que queremos generar, tenemos el tamaño de malla que vamos a generar, y lo único que nos hace falta ya es lo más importante en este modelo, que es el tamaño de las capas. Es decir, aquí tenemos que definir cómo queremos que sean las capas límite y qué tipo de mallado vamos a hacer para la capa límite. Eso es importante para tener en cuenta realmente todas las pérdidas que se producen en el orificio. Muy bien. En la transición lo que vamos a hacer es quitar la transición de cálculo. Bueno, se podría dejar, pero el cálculo va a ser mucho más lento y para este tipo de resolución no es necesario. Y lo que vamos a hacer también es, pues en esta parte, resolver el problema específicamente para los contornos de la malla. Es decir, bueno, ya se ha definido una preselección, que son las paredes, ahí están, y entonces se pueden definir, pues, suficientes capas. En este caso, pues, sería suficiente, en este rango de frecuencias, sería suficiente con poner dos capas, y con eso se puede hacer una resolución suficientemente adecuada. Vale, antes de
mostrar el postprocesado, lo que vamos a hacer es enseñar aquí el tipo de frecuencias que podemos resolver. Esto es una cosa bastante reciente desde la versión 5.6 y que resulta muy práctico para los que trabajamos en acústica. Y es que se pueden utilizar bandas realmente en tercios de octava o en sextos de octava o en doceavos de octava o en 24avos de octava, que los utilizamos muchísimo en el campo de la acústica, especialmente en la absorción. Eso significa que, bueno, pues por ejemplo, si definimos como frecuencia de inicio 5 hercios y frecuencia final 2000 hercios en tercios de octava, al añadirlo, lo que vamos a tener es un vector de frecuencias que precisamente sigue ese rango que le hemos especificado. Es decir, de 5 a 6.3 hercios, pues hay un tercio de octava y así pues hasta la última que hemos definido, que es 2000. Muy bien, vamos a analizar el postprocesado para simplificar. Lo vamos a hacer con analizando realmente el modelo ya calculado, porque aunque no es un modelo muy costoso, teniendo en cuenta que es termoviscoso, pero una resolución de este modelo puede tardar pues unos 5 minutos, entre 5 y 10 minutos, que está muy bien para un modelo tan sencillo de este estilo. Pero aún así pues es bastante tiempo para la masterclass. Con lo cual, bueno, pues vamos a analizar directamente los resultados obtenidos de la simulación y ver si tienen sentido físico y qué sentido tienen. En primer lugar, vemos la acústica de presión, es decir, qué presión acústica se ha generado. Lo que se está mostrando es realmente la presión acústica con valores alrededor de 1. Y bueno, pues vemos lo que sería la presión a la entrada y a la salida del agujero. Básicamente, en función de la frecuencia no va a haber grandes cambios porque el tamaño del agujero es muy pequeño y las oscilaciones pues no se llega a distinguir un tamaño de longitud de onda, ni siquiera para altas frecuencias como se puede ver aquí a 2000 hercios. Vamos a ver lo que realmente pienso que es lo más interesante en este modelo y lo voy a poner con una vista que sea bastante ilustrativa, como es por ejemplo esta. En este caso se puede ver, bueno, este sería el modelo en una vista en la que realmente tenemos una onda incidente y la que se transmite. Se puede ver perfectamente la velocidad de propagación en metros por segundo, que es del orden de milímetros por segundo, y se puede ver perfectamente el efecto de la capa límite. El efecto sería muy parecido al que ocurre en un río, por ejemplo, en el que se propagan, bueno, hay un flujo de agua y en los bordes de ese río, pues la velocidad es menor. Bueno, aunque esto es un problema acústico, es una analogía, no es lo mismo, pero el efecto es el mismo. Es decir, en función de la longitud de onda, pues va a haber diferentes tamaños de capa límite. Para ilustrar lo que hemos dicho desde el principio, que es que la capa límite depende de la frecuencia, pues podemos representar diferentes frecuencias. Vemos que en la más baja el, la distancia de la capa límite es mayor, tal y como correspondía. Vimos que era una dependencia de la capa límite de 1 partido raíz de la frecuencia. Y lo que vemos también es que está perfectamente justificado utilizar, como hemos hecho, una malla con capas, porque realmente la variación del campo es muy significativa. Entonces, si no hubiéramos puesto esa malla, pues todo esto no lo podríamos ver, no podríamos realmente distinguir cuál es la capa límite y tampoco haríamos una estimación del campo adecuada. Bueno, fijaos que también, como he dicho al principio, la ecuación de la energía incluye la temperatura y aunque las variaciones, lo que se muestra son variaciones de temperatura en Kelvin, son muy pequeñas. Claro, no llega a haber un calentamiento importante, pero cualquier pérdida térmica producida por la onda sonora pues se puede calcular y se ve perfectamente en este caso, ¿no? Las paredes evidentemente pues tienen temperatura la mínima y a partir de ahí pues hay un cierto gradiente asociado con la presión. Bueno, y por último voy a mostrar la reproducción, que es el dibujo
bueno, la figura que hemos visto al principio en el que por defecto COMSOL puede calcular puede estimar cuál es la velocidad local o cualquier otra variable reproduciendo las simetrías que hemos considerado. Es decir, nosotros hemos simulado únicamente un cuarto de este modelo, es decir, esto de aquí, esta parte de aquí, y gracias a las simetrías que estamos considerando, pues vamos a reproducir un modelo pues, que es más complejo, ¿no? Y que permite ver pues, cuál es la interacción entre diferentes agujeros y cuál es la transmisión del campo sonoro en este modelo.